los efectos de las obligaciones. Ya vimos lo que era el pago. Pago cumplimiento es la entrega, las obligaciones de dar de la cosa debida, las obligaciones de hacer de la prestación que se haya pactado y las obligaciones de no hacer, la abstención de la conducta a la que se haya comprometido. Pues las partes, ¿verdad? Porque generalmente los contratos a veces son compuestos, tienen dares, haceres y no haceres, recíprocos. Cada una de las cláusulas puede contener distintas obligaciones. Y se cumple cuando se paga, y pagar no nada más es entregar dinero, es cumplir con lo pactado. Vimos que pasa donde se paga en el lugar pactado. Si no se pactó, pues en el lugar. La ley entra en las cláusulas supletorias. Acuérdense que vimos que las cláusulas supletorias suplen la ausencia de voluntad de las partes. Vimos la dación en pago cuando alguien puede pagar con una cosa distinta a la que se pactó. Eso solo libera de responsabilidad cuando el acreedor acepte recibir una cosa distinta a la que pactó. En el caso de la prestación de un servicio, la persona que no lo haga será responsable de daños y perjuicios y deberá de pagar al que lo hubiese cumplido, más la indemnización por los daños y perjuicios. También vimos la diferencia entre daños y perjuicios. El daño es una disminución o afectación que se da en un bien jurídico, y un perjuicio es la ganancia futura que se deja de recibir con motivo del daño. Vimos que puede pagar o debe pagar el deudor, pero también lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede pagar, aún ignorándolo el deudor, o aún contra la voluntad del deudor, artículo 2068. Por eso existe el tema de la subrogación. A la ley lo que le interesa, bueno, al legislador le interesaba que se pagara. Cualquiera puede pagar y se subroga en los derechos del acreedor. A veces se utiliza como estrategia comercial o mercantil. Por eso cuando nosotros vamos a pagar la luz, pues cualquiera la puede pagar, no importa que seas el titular. Porque no importa quién paga, solo importa que se pague, aún en contra de la voluntad del deudor. Vimos que el pago deberá de hacerse a la persona a la que se le debe, si no, no se extingue la obligación, o a su representante legítimo debidamente acreditado. También vimos que se debe de hacer cuando la persona no te quiera dar el recibo, sea de derechos dudosos o se niegue a recibir el pago. Vimos la figura de la consignación. Les compartí la semana pasada un escrito de consignación de pensión alimenticia que se hace ante la autoridad judicial. En la Ciudad de México, en la Oficina Central de Consignaciones, ahí en Sullivan. En las entidades federativas, ante los jueces civiles, se le notifica al acreedor y el acreedor podrá pasar a cobrar al juzgado. Si no lo hace, es su problema. Y la persona con la consignación interrumpe intereses y se da por cumplida la obligación. Por eso es importante cumplir, consignar, para que no vaya a haber incumplimiento. Se paga con lo pactado y nunca con una cosa distinta, a menos que lo acepte el acreedor. Se paga en el tiempo pactado. Las preguntas que siempre se hacen en estos temas es: ¿quién paga? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Y para qué se paga? Ya vimos quién paga, el deudor o cualquiera que pueda pagar. ¿Cuándo? En el tiempo establecido por la ley. ¿Cómo se paga? En la forma que se haya pactado. ¿A quién se paga? Al deudor o a cualquiera que sus derechos representen. Si no existe un término de pago, se tendrá que hacer una interpelación, que es una notificación judicial o ante notario, haciéndole saber a la persona que tiene 30 días para dar cumplimiento al contrato. Y después de esta interpelación judicial, cuando se trata de fechas inciertas, pues ya se tendrá por fijado un plazo. Se pueden hacer pagos anticipados, pero el acreedor lo recibirá, pero no está obligado a hacer descuentos, porque a veces los pagos a plazo se dan por el tema de los intereses. Pero acuérdense que ante todo esto siempre prevalecerá la voluntad, el principio de la voluntad, del interés, que se llama la autonomía de la voluntad.
Yo estoy diciendo lo que la ley establece, pero las partes son libres de pactar lo que quieran, llegado el momento. Hoy día, como están las cosas, la economía tan difícil y todo, pues muchas veces más vale un mal pago, un mal arreglo que un buen pleito. Entonces hay veces que te dicen, pues, págame como puedas, pero págame, dame otra cosa. En fin, eso ya depende de la voluntad del acreedor y de la asesoría que nosotros les demos, ¿no? Como abogados. Cuando no tienes a alguien agarrado con algún bien inmueble, pues es difícil que le cobres. Porque son deudas civiles y por las deudas civiles no hay cárcel, a menos que se demuestre un fraude. Bueno, el lugar de pago será el lugar donde se encuentra la cosa o donde viva, en su caso, el acreedor. Los gastos para el pago, pues, se deberán de pactar en los contratos y si no es así, pues se deberá señalar una cuenta bancaria para hacer el pago, sirviendo como recibo, pues ahora de manera electrónica, ¿verdad? Cuando haces una transferencia te emiten un recibo y ese hará las veces de pago. Se puede corroborar en la cámara de compensación o fácilmente que se trata de un pago, de una ficha legal, porque ahí traen sus códigos ya, códigos de barras, sus códigos CFI. Y siempre el que paga tiene derecho de exigir un documento comprobante de pago, porque si no, después, ¿cómo va a acreditar que pago? Si no se lo quieren extender, pues no tampoco podemos decir, no, pues entonces no te pago, porque incurres en mora de pago. Tendrás que consignar. Y ahí donde consignas presentarás un recibo. Cuando la persona acreedora recoja el pago, deberá de dejar el recibo para que tú lo recibas. Bueno, varias cosas que ya vimos la semana pasada. Aquí están los artículos relativos a la consignación. Les mandé un escrito de consignación y les expliqué lo que era. El capítulo primero del artículo 2104 habla del incumplimiento de las obligaciones. Bueno, pues si es una obligación de dar, pues se trata de una cosa mueble o inmueble, el juez puede ordenar la entrega forzosa mediante embargo, rompimiento de cerraduras. Hoy se llama, de acuerdo al Código Nacional, cateo civil. El embargo de algún vehículo cuando se encuentre circulando para que se haga la entrega de ese objeto. Cuando se trata de una obligación de hacer, pues no se le puede obligar a nadie a prestar un trabajo sin su pleno consentimiento, lo prohíbe el artículo 5º, pero en caso de que no quiera hacer algo a lo que se comprometió, tendrá que pagar daños y perjuicios a la persona a la que haya afectado. Lo mismo en el caso de obligaciones de no hacer. De esto hablan los artículos que ya comentábamos la semana pasada y que solamente estamos refiriendo como mero antecedente. Hoy nos toca ver la evicción y el saneamiento. Vamos a ver qué es la evicción. La evicción es cuando alguien que compra una cosa es privado de ella, de manera parcial o total, cuando alguien te quita algo que tú compras. Esa es la evicción. Retirar, quitar, privarte de parte o de todo lo que tú hayas adquirido o de una cosa tuya. De esta manera, todo el que vende tiene la obligación de responder por la cosa que vende y garantizarle al comprador la pacífica posesión, entrega y disfrute de la cosa. Aunque no se haya pactado nada en el contrato, esta es una cláusula taxativa, artículo 2120. Aunque en el contrato no diga, la ley señala que todo el que vende tiene la obligación a responder de las cosas que vende. Esto es la responsabilidad para el tema de la evicción. Y eso es algo que por ley existe. Otra cláusula taxativa es el artículo 2122. Es nula toda cláusula, así dice aquí pacto, pero es una cláusula. Es nula toda cláusula que exima al que enajena de responder de la evicción, siempre que hubiera mala fe de parte suya. Si yo hago un contrato de compraventa de un vehículo, yo soy el que está vendiendo el coche y sé que el coche es robado, estoy engañando al comprador,
O a lo mejor no lo estoy engañando, simplemente le estoy vendiendo el coche. Y pongo en una cláusula, pues yo no respondo. A partir de la venta, yo no respondo si te quitan el coche o no. Eso no se puede, eso es ilegal, porque todo el que vende tiene la obligación de responder por la evicción. Esa cláusula, si se pone, sería nula, usted la declararía nula. Es ilegal. No se puede pactar contra ese tema porque el saneamiento en caso de evicción quiere decir que cuando a ti te quiten una cosa, el que te la vendió o te la transmitió, tendrá la obligación de sanearte. Sanearte es pagarte o restituirte lo que hayas perdido. Cuando se compra una casa, pues muchas veces se obra de buena fe, pero tú no sabes si esa casa tiene problemas o si realmente va a brincar un embargo, alguna situación. Ahorita los coches los están remarcando mucho, ¿no? Y te venden coches que a lo mejor son robados. Entonces, tú haces una carta responsiva cuando compras un coche, que en realidad no es una carta responsiva, es un contrato de compra-venta con una cláusula de responsabilidad. Y en esa cláusula tú le pones que te haces responsable de todo daño que pudiera causarse con ese vehículo o delitos o cualquier mal uso a partir del momento en el que le entregas el coche al comprador. Pero respecto a la responsabilidad que pudiera derivarse del uso del vehículo, porque respecto a la legal tenencia, propiedad y posesión del mismo, tú eres responsable como vendedor antes y después, porque la ley así lo señala. Aunque tú le pongas al contrato que yo no respondo y una vez que te vendí ya no te voy a regresar nada, eso es ilegal, la ley no lo permite, porque es una obligación. Todo el que vende tiene que responder de la evicción. Por eso el que te vende un coche robado, pues se esconde y nunca lo vuelves a ver. Por eso es importante que cuando hagamos un contrato, pues identifiquemos perfectamente bien a las partes con su identificación, su domicilio, que sea real, saber dónde viven, dónde les vas a poder reclamar. Porque cuando compras un coche en la calle, una situación donde no sabes, nunca vuelves a ver al comprador o al vendedor. ¿Y a quién le vas a reclamar? Ya te quedas con tu coche chueco y tus papeles. Por eso lo mejor es revisar las cosas antes de. Si la gente nos consultara a los abogados antes de celebrar contratos, pues no tendría tantos problemas, porque pues nosotros lo que hacemos cuando damos servicio previo, cobramos por investigar. En el registro público, que la casa no tenga gravámenes, que la casa pertenezca a quien dice ser el dueño y la está vendiendo, que esa persona que está vendiendo no esté casado para que la firme la esposa y no te vayan a eviccionar el 50% de la esposa. Todas esas cosas las tiene que revisar un abogado, pero pues la gente luego no consulta a los abogados. Y hacen un papel privado, donde se venden casas, coches, todo. Y después ya cuando viene la bronca, pues ya te consultan para que les corrijas esos errores. Entonces es importante tener en cuenta lo que es el saneamiento. Y hay varias reglas, por ejemplo, cuando se adquiere una cosa con defectos ocultos, todo eso ya lo vimos, ¿no? Cuando alguien vende con dolo, mala fe, violencia, pues tiene derecho a rescindir el contrato, ya que le devuelvan su dinero más los daños y perjuicios. Eso es de lógica, ¿no? Lo que sí es importante, por ejemplo, aquí dice, el enajenante no es responsable de los defectos que estén a la vista. Yo saco ahorita un anuncio vendiendo mi reloj y les digo en el anuncio, este reloj no sirve, cuesta tanto, pero no sirve. Pues ya estoy haciendo saber que no sirve. Entonces después no me pueden demandar que el reloj no sirve porque yo lo vendí sin ocultar sus defectos y la persona que lo compró, pues así lo compró. Igual si vendo un coche desvielado. Y hay gente que se avienta a comprar una casa, pues que no está a nombre del que le venden. Si conoce al que le vende y dice, pues no creo que haya problema porque pues ha vivido aquí 30 años y los papás eran los dueños y ya murieron. Y no ha arreglado nada, pero me va a firmar y vamos a arreglar.
O hay gente que compra hasta cosas chuecas, ¿no? Cada quien es responsable, pero si sabe la persona los defectos que presenta la cosa que está comprando, después no puede reclamar. Por eso hay que ponerlo en el contrato. Muchas veces en los contratos ustedes podrán ver contratos de compraventa de vehículos o cartas responsivas que dice, el comprador revisó el vehículo a su entera satisfacción, tanto en la carrocería como en la máquina. A veces se le pone, trajo a un mecánico de su confianza. Porque también puede ocurrir que te compren el coche, lo desvielan ellos y después dicen que el coche iba mal. Entonces es importante que tú pongas bien en las cláusulas. Si tiene algún defecto o algún vicio, que lo pongas a la vista de la cláusula para que después no te digan que no sabía. Siempre, entre más pongas o prevengas las cosas en un contrato, vas a evitar problemas. Desgraciadamente, pues la experiencia es la que te va dando esa cuestión, ¿no? Pero tienes que primero ver qué tipo de contrato. Para hacer un contrato les voy a dar una regla que se me acaba de ocurrir, no las reglas, se me acaba de ocurrir, pasarles los tips de lo que yo hago. Cuando alguien me encarga un contrato, lo primero que hago es entrevistarme con el cliente, el que quiere el contrato, ¿no? El que quiere que yo elabore el contrato con el cliente, me voy a entrevistar a ver qué es lo que quieres. No, pues que mira, que quiero vender y que esto y que el otro, ¿qué vas a vender? A ver, papeles. ¿A quién se lo vas a vender? ¿Qué quieres vender? ¿Cuánto pretendes? ¿Quién es el comprador? Le saco toda la sopa para yo poder determinar qué contrato es. Y después de ahí me voy al Código Civil, ¿sí? A leer todo lo relativo al contrato que se trate, ya sea compraventa, ya sea permuta, ya sea donación. El próximo lunes ya empezamos con contratos, ya sea arrendamiento, lo que quiera, pero tengo que volver a leer porque no me sé de memoria todo. El Código Civil me da ideas. Después al contrato le voy a poner, pues, mis ideas, ¿verdad? En base a mi experiencia. Todos tenemos, yo aquí en la máquina, pues tengo grabados en mi memoria de la máquina, pues todos los contratos que he hecho en mi vida, de arrendamiento, de compraventa, y tienen cosas que me han ido pasando y entonces para que ya no vuelvan a pasar, las pongo en un contrato. Entonces aquí van a ser las ideas que tú le pongas como abogado, tu estilo, ¿verdad? Por eso vas a cobrar. Eso no lo reveles, eso cuesta dinero, ¿verdad? Porque es nuestra experiencia. Y por último, después de revisarlo, le vas a decir al cliente que le vas a explicar cuál es el alcance de todas y cada una de las cláusulas. Y si se puede, también a tu cliente y a la contraparte, al vendedor y al comprador, o a la parte activa, a las dos partes, ¿no? A las dos partes contratantes. Primero te entrevistas con tu cliente, le explicas, haces las correcciones correspondientes que él te diga, porque aquí va a imperar la autonomía de la voluntad, salvo en las cláusulas taxativas. Si tu cliente te dice, oiga, es que la verdad es que el coche está mal, está robado, pero yo quiero una cláusula que diga que yo no respondo, y tú le vas a explicar, eso no se puede. Eso no se puede. Mejor desármelo, véndalo en pedazos. No sé, ya tú sabrás qué le recomiendas, pero no sé, esa cláusula no va a ser. Para que le des forma final al contrato, ¿no? Entonces, y siempre, aún así, pues no hay contratos perfectos, siempre habrá detalles, ¿no? Otra cosa que yo sugeriría es que lo elabores por decir hoy, ¿sí? Con calma, y mañana, en la mañanita, que ya estés más despejado, con tu cafecito, lo vuelves a leer con calma. Les voy a platicar algo, ¿no? Y esto es un consejo porque nosotros elaboramos escritos. Yo elaboro programas de estudio, como les he platicado. Los temarios, ¿no? Civil 1, y pongo el contenido. Entonces me encargan maestrías y doctorados. Yo solamente hago un temario por día. Por ejemplo, hoy hago Civil 1. Ya. Si no está muy difícil, a lo mejor Civil 2, pero no más. Porque después la mente ya se cansa y ya no tiene buenas ideas y empieza a trabajar en automático. Por eso es que cuando hace uno cosas
demandas, denuncias muy complejas. Hay que esperarse, desahogarse, irse a tomar un café, dar una vuelta, preguntarle a un socio, a un amigo, oye, por favor revísame esto, revísame que no lleve errores. Siempre hay que darle una segunda, tercera leída, porque siempre se va una coma, algo de más. Y eso háganlo ya que estén descansados, ¿no? En un rato al día siguiente. Porque uno, la mente como que de tantas cláusulas, de tantas cosas, se embota uno, ¿no? Y eso nos pasa para todo, ¿no? Ya te fastidias y ya no haces las cosas correctamente. Entonces, váyalo haciendo en partes, las cosas que se hacen a la carrera no sirven, luego sale más caro el caldo que la salud. A menos que sea una cuestión urgente, ¿verdad? Pero siempre tenses un día o dos para que hagan una cosa bien hecha, porque se va a cobrar y se va a cobrar bien. ¿Cuánto se cobra por hacer un contrato? Pues depende de lo que estén contratando. Si se están vendiendo una casa de 1 millón por hacer el contrato, nada más el contrato escrito, sin contar los trámites notariales, porque eso ya lo cobraría un notario, pues yo estaría cobrando hasta unos de 30,000 pesos a 50,000 pesos. Y ahí a lo mejor incluyo o cobro aparte la investigación en el registro público, la investigación de las personas que no vayan a estar casadas, la investigación de sus INES, que en realidad pues no me va a costar mucho, ¿no? Pero sí voy a tener que ir a pagar algunas investigaciones, entonces todo eso forma parte del servicio que yo voy a dar. Y el contrato pues no lo entrego hasta que no me paguen. Primero se cobra la mitad para empezarlo a hacer, porque también si lo empiezas a hacer hoy y terminas el lunes y el lunes te dicen, no, ¿sabe qué? Que siempre ya no, ya te fregaste. Por eso es que pues uno no empieza hasta que no le dan el anticipo. Y si el lunes ya me sale con que no, gracias, pero ya no le regreso nada. Ustedes tomen como parámetro la actividad de los doctores, ¿no? El doctor no te da consultitas si no le pagas, no te da preguntitas si no le pagas, no te comparte formatos si no le pagas. El doctor no te opera si no le pagas, por Adela. El doctor no te va a regresar dinero si se muere el paciente. Entonces nosotros, ¿por qué habríamos de hacer lo contrario, no? Si también somos profesionistas. Porque la gente es bien viva y dice, oiga, pues perdió el asunto, regréseme el dinero. O ya no le voy a pagar porque usted perdió, pues ya no, ahí sí ya no los puedes obligar, a menos que los demandes, pero te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, por eso se va cobrando conforme se va avanzando. Cuando uno va a la agencia del Ministerio Público, lo primerito es préstenme dinero. Ya con tu dinero en la bolsa ya te mueves, porque si no, ahí luego te tienen toda la noche y después te dicen que no, gracias. O la de malas, la persona sale o no sale y ya no te pagan y tú perdiste toda tu noche. No hay que ser tonto para cobrar, porque pues, si no sabes cobrar, pues ya. Y cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo. Yo al principio pues me daba pena cobrarle a la gente, pero pues no, que no nos dé pena. Para eso estudiamos y a la gente no le da pena meterse en problemas, ¿verdad? Entonces, por muy poquito sea lo que vaya a hacer, pues es el conocimiento lo que se ve. Entonces, ese es el tema con los vicios que presentan las cosas. Aquí está toda la legislación. Por ejemplo, cuando compras un animal, esto ya les pido a ustedes que lo lean. Tú compras un animal y se muere a los 3 días, pues es responsable el que te vendió. Pero si se van a un juicio, pues habrá que presentar a los médicos veterinarios que digan, bueno, es que el animal le dieron de comer algo que no podía y se le dijo a la persona cuál era el cuidado que debía de tener con un caballo y le dio, no sé qué, creo hay un tema ahí de agua, no se les puede dar agua cuando corrieron y están sudando los caballos, no se les puede dar agua porque se mueren. Todas esas indicaciones pueden ser culpa del que compró un caballo, pero le va a echar la culpa al que le vendió y al que le vendió al otro, entonces van a tener que ir a un juicio. Y en el juicio hay que nombrar peritos para ver quién tuvo la culpa y de qué murió el caballo. Pero también es importante lo que diga el contrato. Ahí en el contrato yo tendría que anexar una cláusula o un reglamento de cuál es el cuidado del caballo y que la persona que lo está comprando se haga responsable o que sabe que conoce cuál es el cuidado del animal. En fin,
aquí me habla de varios temas de animales. Vicios que pueden presentar las cosas y quién es el culpable. De todos modos, acuérdense de las reglas generales. El que demanda, pues el actor tiene que demostrar al contrario, le tiene que demostrar su acción. Vamos con el siguiente capítulo que se llama, bueno, ya quedó cubierta la saneamiento para el caso de evicción, es reparar. Reparar cuando alguien te priva de una cosa que te han vendido, el que te vendió tiene que responder y esa es una obligación de todos los vendedores. En resumen, eso es lo que tenemos que saber así de bote pronto, eso nunca se nos debe de olvidar. Ya para todos los demás temas, cuando nos caiga un asunto de esos, pues ya vamos al código y ya revisamos de qué se trata y cuáles son los artículos especiales. Así es como opera en la mente de un abogado. Yo no confiaría en un abogado que no sepa lo que es la evicción y el saneamiento. Y que por lo menos me explique eso que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, yo cuando compro tengo que responder, el que me vende tiene que responder de lo que me vende, y si no, yo lo puedo demandar cuando me quitan la cosa. Eso es lo básico que debes de saber y conocer la figura. Todo lo demás, lo del animal y todo eso, no quiero que se lo aprendan de memoria, sí quiero que lo lean. Quiero que lo lean para que su mente lo registre, pero cuando les caiga un asunto de esos, ya ustedes saben que ahí está y que ahí lo pueden buscar y después de un ojito rápido, pues lo resuelven. Pero si no saben lo que es la evicción y el saneamiento, pues entonces ya estamos perdidos. Por eso todos estos temas que ustedes están viendo, no nada más los oigan. Hoy me mandó un compañero de aquí del chat, aquí ha de estar. Me mandó una foto de sus apuntes. Yo nunca se los pedí, pero le agradezco y me dio mucho gusto. Me hizo muy feliz porque, pues el bien, decía mi abuelita, el bien no es para mí. El bien no es para mí, yo ya eché a perder mi vida. Por no estudiar terminé de maestro. Es para ustedes. Entonces me da gusto que se la tomen en serio porque a los que va a beneficiar o a perjudicar va a ser a ustedes. No es cierto, ¿eh? Yo estoy muy contento siendo maestro. Porque, bueno, al maestro generalmente le pagan mal, ¿no? A mí, pues más o menos porque estudié, ¿no? Me quemé mucho las pestañas, trabajé y todo, pues ya me pagan un poquito más. Y amo lo que hago. Pero eso no es tan sencillo, ¿verdad? Implica, aunque yo me dedico a dar clases de penal, como ustedes lo han visto, pero tienes que saber de todo. Imagínense, aunque seas penalista, que no sepas lo que es el dolo en los contratos o la teoría del acto jurídico, el pago. La gente te pregunta de lo que sea y no te van a preguntar, es que sí lo estudió, sí lo vio. Entonces, apréndanse por lo menos los conceptos, ¿no? Los temas. Yo no sé si vayan a ser penalistas, civilistas o fiscalistas, pero esto sí lo tienen que conocer. Porque si nos vamos al derecho fiscal, pues es lo mismo, ¿no? Tienes que pagar los impuestos y se paga, pues, Hacienda y se paga en la forma pactada y puede haber figuras como las que vamos a ver ahorita. Ahora vamos a ver la figura que se llama la simulación de actos jurídicos, actos simulados. Es simulado un acto jurídico cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Puede haber simulación absoluta cuando totalmente el acto es irreal o relativa cuando da una falsa apariencia de su verdadero carácter. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que la oculta y la simulación relativa, pues también digamos que anula porque es un fraude. Se demanda la nulidad del acto simulado y el juez ordenará que se anule volviendo las cosas al estado en el que se encuentra. Vamos a poner un ejemplo, es muy pequeño, son 5 artículos, pero ¿qué es un acto simulado? A veces incluso nosotros lo llegamos pues, a sugerir, se lo llegamos a sugerir a los clientes. No, no me voy a hacer de la boca chiquita, ¿verdad? Es parte de nuestra labor, tengamos cuidado nada más cuando hagamos eso para que nosotros no nos veamos involucrados, ¿no? Si la gente lo va a hacer, pues nosotros les dijimos, pero que lo hagan a título propio, ustedes no se metan. ¿A qué me refiero? Bueno, esta persona
esta persona es acreedora y a esta persona que es la deudora o el deudor le debe al acreedor 1,000,000 de pesos. Y sí tiene para responder, no tiene dinero, pero tiene una casa. El deudor tiene esta casa para responder. Pero no quiere pagarle al acreedor, por lo que ustedes gusten y man, hasta por mala leche, ¿no? Por lo que sea. Entonces lo que hace el deudor es que se busca un amigo o alguien que no tenga sus apellidos, que no sea familiar, y adquiere una deuda falsa o simulada, lo más común que se llegaba a hacer, firmar un pagaré. Estos dos que están de común acuerdo, pero no lo sabe nadie, es una mentira. Le firma un pagaré al supuesto acreedor falso, es un acreedor falso, por 1,200,000 pesos, sabiendo que lo puede embargar porque hay esa deuda. Entonces le dice, ahí te va, te lo firmo, rápido, embárgame, y trábale el embargo a la casa por 1,200,000. Y llegas hasta el remate y te la adjudicas tú, porque primero en tiempo es primero en derecho, para hacerle fraude al deudor original. Después, pues ya me regresas mi dinero o una parte, o a lo mejor te traiciona y te quita la casa, también ha ocurrido. No es tan fácil, no es tan fácil, porque el único que te podría ser leal, y quién sabe, sería tu hijo, tu papá, tu hermano. Pero un amigo, un compadre, chéquense la historia del mundo del espectáculo. Ahorita les voy a decir a quién le pasó esto. A Pedro Infante. Pedro Infante le cedió de manera ficticia todos los bienes a un güey que se llamaba o se apellidaba Matuk. Matuk, no me acuerdo del nombre, pero salía con él en las películas o era directo. Y tenían muchos negocios juntos, negocios derechos y chuecos, ¿no? Y Pedro Infante, para no pagar impuestos, le puso todo a nombre de Matuk. Casas, dinero. Y cuando él necesitaba, pues Matuk le daban. Ahí está tu lana, ahí está esto. Pero todo estaba a nombre de este güey, para hacerle fraude al fisco, para no pagar impuestos. Se cae el avión, se muere Pedro Infante, ¿y qué creen que dijo Matuk? Esto es mío. No les dio nada a los familiares de Pedro Infante. Chéquenlo. Fue el tema que pasó también con Paco Stanley. Con Paco Stanley fue lo mismo. Y eso sí, yo lo supe porque yo era director en el Unitec, a lo mejor aquí hay alumnos del Unitec. Del año que mataron a Stanley, yo fui director ahí de carrera. Y teníamos de maestro al fiscal que llevó esa carpeta, o en ese tiempo, esa averiguación previa. Y nos platicó eso. Nos platicó que el Señor de los Cielos, conocido capo, le puso a Paco Stanley mucho dinero para que lavara ese dinero. Compró estudios, compró casas, Realmente Paco Stanley pues se daba una vida que no correspondía con lo que ganaba, porque sí ganaba mucho como artista, pero no para tener tantísimas cosas. Mucho dinero lo estaba lavando, o era dinero del Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos va, se opera, se muere, lo matan ahí en una operación mala que le hicieron, una operación de cirugía plástica, y entonces llega la familia, no sé si la familia real, la familia sanguínea o la familia delincuencial del Señor de los Cielos, y le reclaman a este Paco Stanley y le dice, regresa el dinero que estás lavando, que tienes ahí oculto. Y Paco Stanley no lo quiso regresar. Dijo, no, pues si el mío está mi nombre, no me lo pueden quitar legalmente. Y efectivamente, legalmente no se lo pueden quitar porque era de él. Y por eso lo mataron. Esa fue la venganza. Y eso ahorita ya todo el mundo lo sabe, pero hace 30 años que ocurrió, pues nadie sabía. Todos decían que había sido el Machito, que había sido Televisa, que había sido no sé qué. Y ese fue el tema, ¿no?
Entonces, ahí está la cuestión de la simulación de actos jurídicos. A veces hay simulaciones de buena fe. Por ejemplo, yo puedo decidir si le, si le dejo un testamento a Gaby o le hago un contrato de compraventa. Y no me va a comprar nada, pero yo voy a firmar un contrato como si ella me hubiera comprado mis bienes. En realidad no me compró ni me pagó, pero surte los efectos de una compraventa. Y ahí no va a haber problema porque no lo estamos haciendo para defraudar a nadie. Simplemente estamos sustituyendo un acto por otro. Lo ideal es el testamento, porque hasta que yo muera, pues ella puede adquirir, pero a lo mejor yo por algún motivo decido hacer eso para que no vaya a haber problema de que anulen el testamento. Si tuviera yo por ahí la duda de que vaya a brincar a alguna otra persona que pueda pelear herencia, pues mejor le hago una compraventa o una donación. Y esa es una simulación, ¿verdad? Pero pues nadie va a decir, porque no estamos afectando a terceros. Yo soy el dueño, yo puedo hacer con mis cosas lo que quieran. Sin embargo, si se llega a demostrar, si alguien pudiera demostrar que fue una simulación, sobre todo un acreedor afectado, una persona afectada por ese acto, pues entonces sí se puede anular. Hay testamentos simulados, ¿verdad? Que se hacen ante notario y que en realidad los notarios se prestaron para hacerlo de manera chueca, aunque es un poco difícil, pero sí lo pueden hacer. Dejan folios ahí por años vacíos para venderlos después. Y decir que un testamento se hizo antes de que la persona muriera, aunque no sea cierto. O se hacen de la vista gorda para que una persona que no está en estado correcto, pues teste y les dan un dinero. Pues hay corrupción, en todos lados hay corrupción. En las notarías, como en cualquier lado, existe eso. Esa es la simulación de actos jurídicos. Puede ser buena fe, bona fide y mala fide. Puede ser en fraude a acreedores, o puede ser simplemente para mejor conveniencia de las partes. Por ejemplo, yo puedo simular un arrendamiento, igual, ¿no? Con mi hija, ¿no? Podemos hacer un contrato de arrendamiento porque no me cae bien su novio. Pero yo le digo, no te voy a cobrar nada, pero sí quiero que sea arrendamiento para que en el caso que me caiga mal tu novio, yo los cobro, si no me pagas la renta. O para que él vea que sí me la estás pagando, aunque no sea cierto. ¿Qué pasó, Eduardo? Buenas noches, doctor. Buenas noches. El acto simulado que se llevó a cabo con AMLO respecto de la venta de la El bien, dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Espérame, es que prendí el micrófono porque no te oía. ¿El qué, perdón? Ahora sí, adelante. el acto de simulación de la venta del gran bien que realizó AMLO entra en esa categoría de simulación de acto. Bueno, sí, los políticos es como hacen todas sus tropelías con simulaciones, ¿no? Simulan obras, como el aeropuerto, ¿no? Simulan el Tren Maya. Hoy se sabe que es una pinche mentira, que de entrada no se hizo lo que se tenía que hacer, no se planeó, no sirve para nada, está vacío, pues una simulación para engañar, perdón, pero es para engañar pendejos, ¿no? La refinería no refina, entonces engañaron a la gente. Todo eso pero ya se hizo, ¿no? Ya se hizo, ya se robaron el dinero. Y eso es a nivel penal, eso ya tipifica un fraude. Pero pues no, ahorita nadie va a hacer nada, ¿por qué? Porque todo el gobierno está a modo. Y si tú te vas a pelear esto en la Suprema Corte, pues la Suprema Corte ya está capturada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues, para esos asuntos políticos no te auguro mucho éxito mientras mientras no haya autonomía del Poder Judicial, y esa autonomía ya se perdió. Pero desde luego que bajo la teoría del derecho, claro que todo eso es fraude, es nulo,
que deberían de restituir. Todo eso que ocurrió son simulaciones, ¿no? Mentiras que se hicieron y ese gobierno tuvo. Y sigue estando lleno de actos simulados. Compensación. La compensación es otra forma de extinción de obligaciones que es muy sencilla de entender. Nosotros los mexicanos que a todo le ponemos el chiste y el sabor, pues la conocemos como el cobro a lo chino. El cobro a lo chino es muy sencillo. Esa es una compensación. Todos conocemos el cobro chino, ¿verdad? Y se cobra a lo chino. Tú me debes, ¿verdad? Tú, deudor, me debes a mí 10,000 pesos. Yo soy tu acreedor, me debes 10,000. Pero resulta que yo te debo a ti 5,000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer, y se puede aún en contra de la voluntad del deudor o de las partes, compensar. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo te debo 10,000, pero tú me debes 5,000, ya nada más te resto 5,000. Se acabó. Ahí está. Se compensaron las deudas. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley los dos deudas. ¿Por qué dice ministerio de ley? Bueno, porque no es necesario que esté en un contrato. Si hay personas que, sobre todo gente en el comercio, ¿no?, que se venden y se compran, pues son tantas las operaciones que realizan que luego ya dicen, bueno, ¿para qué estamos trasladando el dinero a lo güey? Seguramente ustedes han oído hablar de las cámaras de compensación. La Cámara de Compensación es una institución bancaria a la que pertenecen todos los bancos, Banamex, Bancomer, etcétera, etcétera. Todos los bancos pertenecen a la Cámara de Compensación. Y entonces, si yo te mando dinero de Banamex, te lo mando a Bancomer y Bancomer le manda, la gente de Bancomer le manda a otro banco y es un miles de millones de pesos de operaciones diarias. Ese dinero, esa moneda, esos billetes no los van a estar, ahí te va, mira cuánto me debes y cuánto, simplemente lo compensan, van a la Cámara de Compensación y al final del día dicen, esto te toca a ti y esto te toca a ti y esto te toca a ti de todas las operaciones que se realizaron. Porque a ti te depositaron tanto, que no es tuyo, y tú depositaste tanto, entonces te queda tanto. Esa es la compensación. Qué bueno que me acordé del ejemplo, porque muchos dicen, oiga, ¿y cuándo pasa el dinero? Hasta mañana, porque tiene que ir a Cámara de Compensación. En la noche hacen la compensación y ya mañana pasa tu dinero porque el banco lo compensa y ya lo manda a la cuenta que corresponde. Esa es la compensación. Y el régimen aquí está. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las dos deudas. Opera de oficio, quedando el remanente de la cantidad mayor. Pues no exactamente son las mismas cantidades, ¿no? Si es la misma cantidad, pues quedamos tablas, como decimos aquí en México, ¿verdad? Pero si es más lo que me debes y menos, bueno, pues lo compensamos y de ahí yo nada más te restaría lo que falte. Aunque tú no quieras. Es el cobro chino. Y eso opera de ley. Las deudas deben de ser líquidas y exigibles, eso sí. Deben de ser de la misma especie y calidad. Porque si no, entonces yo no te podría compensar. Si yo te debo un coche y tú me debes una casa, pues ahí no son de la misma especie. Por excelencia, lo único que se puede compensar sin ningún problema es el dinero, porque el dinero es totalmente fungible. Una vez hecha la compensación, pues se extingue la deuda por el monto que se haya compensado. El artículo 2192 dice en qué casos
no hay compensación. Si en el contrato se renuncia a la compensación, pues entonces no tendrá lugar. En el caso de pensiones alimenticias, es que ya te di para la medicina, se compensa con lo de la comida. No, eso no se puede compensar. Porque los alimentos son de orden público. Es que ya te di para la escuela, ya no te doy para el doctor. Eso no se puede compensar. Las deudas fiscales tampoco se pueden compensar. Y menos ahorita que a la gente no le regresaron nada. A veces sí operaba o dicen que va a operar en un principio. Por ejemplo, si a mí me debieron de haber regresado 8,000 pesos de impuestos, ya saben que a nadie le regresaron, le robaron a toda la gente el dinero. Antes te regresaban el dinero cuando tú deducías y te salía un saldo a favor por el pago de impuestos y te regresaban en 30 días ese dinero. Ahorita a nadie le regresaron nada. Pero si tú tienes un saldo a favor, lo que vas a hacer es que lo vas a compensar con los impuestos que vas a pagar el otro año. Si el otro año pagas 50,000 pesos de impuestos, te van a descontar los 8,000 que te debían y ya nada más vas a pagar 42. Por el momento es lo que van a hacer. Y van a tratar de que no generen ningún saldo a favor y van a meter terrorismo fiscal porque te da la cuestión política y de que ya no tienen dinero y entonces están viendo de dónde, ¿no? Yo sí llegué a cobrar devoluciones buenas, ¿no? De 30, 20,000. Y ahorita ya a la gente, aún que ellos mismos decían que tenían saldo a favor, ya no les regresaron nada. La compensación produce sus efectos de pleno derecho y extingue las obligaciones correlativas. Por ejemplo, si hacemos una compensación y resulta que sobre una de las deudas pesaba una prenda, yo te había dejado un coche en prenda de esa deuda y tú ya la compensaste, me tienes que regresar mi coche, mi garantía. ¿Alguna duda con la compensación? Vuelvo a repetir, lo importante de estas figuras no es memorizar todos los artículos, eso sería imposible y absurdo. Nada más es conocer la figura, ¿no? Que sepan, por lo menos que se les haya quedado grabada la cámara de compensación o el cobro chino, y con eso ya se van a acordar de lo que es. Ya cuando les caiga un asunto que tenga que ver con eso, pues ya se meten a estudiarlo, pero ya saben que existe y más o menos cómo opera. Confusión de derechos. Siguiente forma de extinción de las obligaciones. La confusión, desde Roma se llamaba así. Cuando se confunden las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, la obligación termina. Ejemplo. Yo soy dueño de esta casa, pero resulta que mi vecino tiene un paso de servidumbre por esta calle. Esta es una servidumbre de paso. Es un gravamen real impuesto sobre, pues en este caso, pues un sujeto pasivo, ¿verdad? Un deudor que tiene que tolerar el paso de una parte de su terreno para que del otro propietario pueda pasar por ahí. Esta es una servidumbre de paso. Este tiene la obligación de permitir el paso y este tiene el derecho a pasar. Y este es un gravamen, ¿verdad? Desde luego porque le roba X metros. Bueno, pues resulta que el titular de la servidumbre del predio dominante, ¿te acuerdan? No se acordaban cómo se llama. ¿Y este cómo se llama? ¿Predio qué? Sirviente. Esas son las cosas que no se les deben de olvidar. Eso. El predio dominante y el predio sirviente es el que va a dar la servidumbre. Resulta que el titular del predio dominante compra la casa del predio sirviente. Le compra a este señor. ¿Qué pasa con las propiedades? Pues se vuelve un solo propietario.
se confunden la calidad de deudor y acreedor y por lo tanto, pues la servidumbre ya queda extinta, porque este dueño ya no existe, ya solamente hay un dueño, entonces ya se confundieron los derechos. El ejemplo más común, les quise poner para que recuerden que las figuras que hemos visto, todas aplican aquí, pero el caso más común, pues es la herencia, ¿no? A lo mejor mi papá me prestó, para comprar mi casa, me prestó $1 millón. Ahí le estoy pagando de a 100,000 pesitos al mes, o de a 10,000 al mes, o no, lo que hayamos pactado. Ahí le voy pagando, mi jefe. Pero resulta que mi papá muere y en su testamento me deja como heredero. Pues ya, ¿qué pasa con la deuda del millón? Pues se acabó, ¿no? Ya se acabó porque yo me convierto en dueño de todo. Se confundió mi calidad, por eso se llama confusión. Porque adquirí la calidad de dueño, por confusión. Al morir mi papá, pues yo ya no puedo ser deudor de mí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando compro un crédito o adquiero una herencia y se confunden las calidades en una sola persona, pues se extingue la obligación. Puedo ser acreedor y deudor de mí mismo. Esa es la confusión de derechos. Artículo 2206. Dice, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Bueno, sí. Si después se vuelve a vender la casa, pues entonces renacen. Mientras se hace la partición de la herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor de este o este aquel. Bueno, ya vimos todo el proceso de la sucesión, en qué momento adquieren, hasta qué momento se convierte en dueño. No es automático, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Siguiente figura extintiva de las obligaciones: la remisión de la deuda. La remisión de la deuda, bueno, a ustedes ya no les tocó, a los chavitos, a los que están chavitos, no, a los otros sí. Las notas de remisión. Me vende unas notas de remisión. Yo cuando tenía mi negocio compraba. Así eran un blog de notas, decían notas de remisión. Y ahí te ponían, todavía en algún lado a lo mejor te la dan en una papelería viejita, o en un restaurante te dan tu nota de remisión. Ya casi no existen. La remisión es el perdón de la deuda, renunciar al derecho y perdonar en todo o en parte las prestaciones que me son debidas. En los casos en que la ley no lo prohíbe, porque no puedo perdonar una deuda alimenticia y decir, ya no quiero, renuncio, te la perdono, ¿no? Pues esa es irremisible. Pero sí puedo decirle a alguien, oye, pues ya me debes tanto, ¿no? Ya págame aunque sea nada más, ya la suerte principal. Me debes 100,000 pesos, más los intereses, son 20,000 de interés. Te voy a perdonar los intereses, ya nada más devuélveme la suerte principal. Entonces, esos 20,000 pesos se los remití. Remisión es perdonar. Y si le quiero perdonar todo, pues se lo perdono todo, ¿verdad? A lo mejor me caso con la persona y entonces ya le perdono todo. La remisión es el perdón de la deuda total o parcial. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí, porque yo soy libre de hacer con mi dinero lo que quiera, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, como en el caso de los alimentos, porque los alimentos son irrenunciables y de orden público. Entonces, como parte de un acuerdo, tú como acreedor puedes remitir parte de la deuda. ¿Dudas con la remisión? Ya llevamos muchas figuras, ¿eh? Anótenle para que no se les olvide. Sobre todo a los nuevos, a los que ya van avanzados, pues se acuerdan y ya no se les olvida, pero a los nuevos anoten sus cuadros sinópticos. Adelante, Ricardo. Doctor, buenas noches. Me queda claro cómo se configura la figura de la confusión, pero en el ejemplo que pone en cuanto habla de la servidumbre, que es el ejemplo que estaba exponiendo, ahí tengo una duda, por ejemplo, en cuanto a la servidumbre,
habría que pagar alguna indemnización por eso, por solicitar ese paso de servidumbre. Bueno, es que no te estás refiriendo quizá a la figura de la confusión, ¿verdad? Sino a la Sí, no, servidumbre. me queda claro ese de la Ok. confusión. Eso Me sí. refiero a la servidumbre. Tú te uniste después con nosotros, ¿verdad, mi querido Richard? Sí, Ok. Busca en mi canal, por favor, la clase de servidumbres, porque ya la dimos, pero te voy a explicar con mucho gusto, claro que sí. Gracias. La servidumbre es un gravamen que se impone a un predio llamado sirviente por un predio llamado dominante. Puede ser de paso, puede ser de acueducto para que pases tu agua, puede ser para que pases tus cables, puede ser para paso de ganado. Y es un gravamen, ¿por qué? Porque le vas a quitar un pedazo, le vas a afectar una propiedad al predio sirviente. Pero tiene como fundamento el orden público, porque no es caprichoso el que tú le pongas una servidumbre ahí. Se debe a que no hay otro lugar por donde tú puedas pasar. Amontonaron a todas las casas, déjame borrarlo vamos a dibujar ahora una foto panorámica del predio sirviente y dominante. Todo esto lo marca la ley, Ricardo, y es bien interesante, qué bueno que lo preguntas. Pero todo el tema completo está, ya lo vimos, pero con mucho gusto lo resuelvo. Personas que compran, sobre todo, por ejemplo, en zonas como Xochimilco, ¿no? Vamos a hacerlo cuadrado, que es más común. En Xochimilco hay muchos temas así, que compran todos encimados. Hay terrenos así y así, y no tienen una lógica, ¿no? Y entonces, el terreno que está aquí, lo dejan encerrado. ¿Y por dónde va a pasar? ¿Por dónde va a meter su coche? ¿Por dónde va a meter su agua? ¿Por dónde va a sacar su drenaje? Pues necesita demandar un paso de servidumbre. Servidumbre quiere decir que le va a servir para que él pueda pasar y entrar a su propiedad. Entonces la ley establece varias reglas. No le va a demandar a todos. Dice la ley que al que menos perjudique. Entonces, pues van a buscar cuál es el predio al que menos le va a perjudicar. Por ejemplo, si te fijas, de aquí a acá es una distancia superior a de aquí a acá. Entonces, cuando haga la demanda, pues va a tratar de demandar al que menos le vaya a perjudicar. En este caso a este. Tú lo puedes hacer de manera voluntaria y decirle, oye, pues te voy a dar una lana, dame chance, déjame abrir aquí mi paso. Si lo haces así, pues hay gente que se quiere evitar problemas y entonces decir, sí, no hay problema. O la gente luego es buena y te dice, no, pues pásale, no hay bronca, ¿no? Hasta sin dinero. Pero si no te lo da voluntariamente, entonces le vas a demandar un paso de servidumbre a o a todos, a ver cuál es el que el juez decide o al que más. En este caso no, porque estaría muy largo. En este caso no, porque estaría muy largo y dañarías mucho. Entonces yo creo que el más conveniente sería demandar a este. Y en todo caso, dependiendo del pleito o del juicio, ¿verdad? Él está obligado, el predio, por ley, a darte ese paso. Ahora, las servidumbres son de varios tipos. Aquí es donde viene lo de tu pregunta. La servidumbre aparente, la servidumbre no aparente, la servidumbre continua, la servidumbre discontinua, la servidumbre onerosa y la servidumbre gratuita. En caso de que tú demandes porque no te lo quiera dar de manera gratuita, ¿verdad? Pues el juez va a ordenar que se imponga ese paso de servidumbre. Y ya dependerá del juicio o del procedimiento y de cómo se desarrolle. Si tú puedes lograr como predio sirviente o predio afectado que te pague una indemnización, pero generalmente no ocurre así, porque la servidumbre es de interés público. Entonces es una afectación como una especie de expropiación que te hace un particular. Únicamente de un pedacito. Cuando es de paso, pues es más, te afecta un poco más, pero cuando es de desagüe, pues no pasa nada porque lo único que hacen es hacer un hoyo, que permitas que hagan un hoyo para que saque por ahí
tus tuberías. De hecho, todos nosotros tenemos servidumbres pasan por abajo de nuestras casas, pasan cables, pasan cañerías y a veces ni cuenta nos damos. El agua y todas esas cosas, ni sabemos que por ahí pasa la del vecino. Entonces, generalmente, ¿sí? Repito, si tú quieres, puedes ofrecerle un dinero para que te dé esa servidumbre, hacen por medio de un contrato, es voluntaria, ¿verdad? O puede ser forzosa mediante un juicio. Al ser forzosa, tú como predio que resultas afectado, puedes contrademandar una indemnización, porque vas a decir te va a afectar, te va a quitar, entonces vas a demandar una indemnización. Ya dependerá del juicio, del pleito, si te la otorgan o no te la otorgan. Para eso entonces tendríamos que, permíteme un segundo, nada más déjame anotar este artículo. Todos esos ejemplos los fuimos analizando cuando vimos el tema permíteme un segundo. Todo este tema, mi querido Richard, es propiedad y está muy interesante, ¿verdad? Bienes. Ahorita te digo qué artículos son para que los revises. Viene la posesión, viene la propiedad. Una de las formas de la propiedad es usufructo, tienen varias figuras. Aquí están las servidumbres, ¿no? El propietario de una finca o heredad enclavada, entre otras, sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir el paso para el aprovechamiento de aquello a las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasiona este gravamen. Ahí está tu respuesta. Sí puedes, como predio sirviente y afectado, reclamar una indemnización, pero tendrás que acreditar cuál es el perjuicio que te causa. Entonces tú puedes calcularlo por los metros que te van a quitar, el otro se va a defender, pero sí se tiene que pagar una indemnización y eso hay que pelearlo. Por eso tanto el predio sirviente como el dominante tendrán que litigar y tendrán sus abogados, porque a nadie le conviene que le pongan un paso, pierde parte de su propiedad, pierde su privacidad, pero ni modo. Si no lo quiere hacer por la buena, pues va a ser por lo mala, porque si no, entonces el otro predio pues va a quedar sin utilidad. Repito, si nos vamos a Iztapalapa, nos vamos a Xochimilco, ahí vamos a ver muchos ejemplos, ¿no?, de lo que son las servidumbres. Y gente también gandalla que de pronto hay una calle que es servidumbre, pero dicen esta es mi casa y ponen una barrera ahí, se apropian y ya no dejan pasar a las personas. Cierran los pasos y hay que demandarles para que abran. No sé si quedó respondida la duda, mi querido Ricardo. Claro, doctor, muchas gracias. Léete todo el capítulo, está muy interesante y busca, miren, qué bueno que también tocaste ese tema, Richard, porque, por ejemplo, hoy mi hermanito, compañero que me dio mucho gusto, ¿verdad?, que me mandó la foto de que estaba estudiando y sus apuntes y todo. Me da mucho gusto porque es lo que me motiva, ¿no?, de que realmente se esté aprovechando. Porque nadie lo hace, la verdad, nadie lo hace gratis. Ni yo lo haría. Ustedes saben por qué estoy aquí. Si no fuera por Gaby, no estaría aquí. Pero qué bueno que lo aprovechen ustedes. Qué bueno que lo aprovechen, me da gusto porque estamos todos bien cansados y demás, pero no siempre va a ocurrir que sea gratis. Y ahorita todo el mundo hace negocio con la educación, entonces nadie te lo enseña, ¿no? Pero bueno, tuvieron esa suerte. Aprovechen. Miren, en mi canal, para que encuentren esos temas, como ahorita pasó con Ricardo, vamos a dar, porque uno a veces piensa que sabemos manejar el YouTube, pero luego no. Al principio yo no sabía. A mí, por ejemplo, si ustedes me dicen, a ver, ¿cómo se llama el otro, ya no es el YouTube, el que usan mucho, ¿no? La otra que es parecido al YouTube, al Instagram. El Instagram yo no lo sé manejar. La verdad no me he metido, no lo sé manejar, no sé ni cómo se ocupa. Yo soy de Facebook, soy viejito. Igual aquí. Aquí lo que tienen que hacer, miren, aquí estoy marcando, aquí, a ver si alcanza a ver, inicio, ¿no? Este es el inicio, esta es la página, ¿no?
De hecho, se tienen que suscribir para que tengan acceso a los videos. Nada más es ponerle aquí suscribirse, ya no cuesta nada. No cuesta nada, incluso se le da una campanita. Por aquí dice suscribirse y en una campanita ya les avisan cuando yo suba la clase. Bueno, aquí están los videos. Le damos aquí en videos y aquí van de atrás para adelante. Cuando yo empecé a dar los cursos, el primer curso que empezamos está hasta abajo. Así lo van ustedes a encontrar. Hasta abajo. Porque vamos de atrás para adelante. Esta fue la primera clase del Código Nacional, luego hubo flagrancia, Código Civil, luego Derecho Penal, tuvimos varias clases de penal, teoría del delito, aquí está, delito, teoría del delito, aquí empezamos con Derecho Civil. Al abrir la clase, la primera clase de Derecho Civil, dice aquí, principios generales del Derecho Civil. En el cuadrito de abajo vienen los subtemas. Le abren ahí y viene capacidad, atributos de la persona, retroactividad de la ley, locus reginaptum, que no quiere decir nada de los locos, ¿no? El lugar que rige el acto jurídico en latín, la lesión en los actos jurídicos, los principios generales del derecho y la ignorancia de la ley. Ahí vienen los subtemas. Entonces así te vas buscando, mi querido Ricardo, y demás compañeros, como el compañero que hoy me dijo, voy despacito, maestro, pero sí estoy viendo las clases. Sí, pues poquito a poquito, yo sé que no se las van a aventar de un jalón, tampoco serviría, pero pues poquito a poquito, ¿verdad? Me voy viendo mis clases, las voy escuchando cuando vaya en el radio, en el carro, perdón, en el metro, en el camión. Y créanme que no es porque me beneficia a mí, porque este canal no está monetizado, ¿no? Realmente no puedo, no lo monetizo porque tiene muy poquitas vistas, ¿no? A la gente no le gusta la cultura. El que monetiza es el otro, el de los chismes, ¿no? Ahí en los chismes sí hay, fíjense, aquí hay 63 visualizaciones, allá son 1000, 2000 de los chismes, ¿no? La gente le encantan los chismes y las groserías. Aquí está patria potestad, violencia familiar, bienes, aquí está bienes, aquí viene ya lo de servidumbre, aquí debe estar servidumbre, aquí o aquí en bienes y posesión. Luego viene, ahí váyanle buscando, ahí vienen los subtemas, aquí en propiedad, aquí está propiedad, formas de adquirir la propiedad, aquí está. Este video dice curso de Derecho Civil 2, clase 6, Iura in re aliena. ¿Qué quiere decir Iura in re aliena? Derecho sobre la cosa ajena, usufructo, uso, habitación, servidumbres. Aquí está. Así búsquenlas. Así vienen los subtemas. Por eso yo siempre le pongo los subtemas para que ustedes sepan de qué es cada clase. Y vienen numeradas, vienen por número. Por ejemplo, ahorita esta clase es la número 9. La número 9 de Derecho Civil 4, que se llama extinción de las obligaciones. La semana pasada vimos transmisión. Hoy estamos viendo extinción. Pero ahí tenemos mucho material, muchas clases que ustedes pueden acceder para que se vayan poniendo al día. Y así, después de esto, acabando civil, yo creo que nos vamos a ir a, no sé si amparo, ya veremos, recursos, o, en fin. Voy a checar los planes de estudio y de ahí nos vamos. Bueno, novación. Hay novación de un contrato cuando las partes interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. La novación es un contrato y como tal está sujeto a las disposiciones, salvo modificaciones siguientes. ¿Qué es la novación? Novar es cambiar. Novar es hacer algo nuevo. Cambiar algo nuevo, perdón, algo viejo por algo nuevo. Vamos a poner un ejemplo. Déjenme borrar el pizarrón. Yo tengo una casa, pero esa casa, antes de ser casa, era terreno. Y construí ahí un cuartito para que no me lo fueran a invadir. Y entonces a una persona que tenía a su esposa y a sus hijos y que no tenían dónde vivir, a unos conserjes, cuidadores, ¿verdad?, les dejé vivir ahí de manera gratuita para que me cuidaran el terreno, a cambio de que lo cuidaran,
lo vigilaran, hicieran actos ahí de posesión, etcétera. Ese contrato se llama comodato. Porque es un préstamo gratuito de uso, no les estoy cobrando nada, es gratis. Acá, gratis, pero no quiere decir que sea unilateral, es bilateral porque ellos tienen obligaciones y yo tengo obligaciones y derechos también, a cambio de que lo cuiden, lo conserven, de que me avisen de cualquier novedad dañosa, que me avisen cuando llegue el pago del agua, luz, o a lo mejor ellos están pagando el predio, no sé, como lo hayamos pactado, pero no les estoy cobrando renta, están gratis. Bueno, pero resulta que después, pues me dice el señor, fíjese que pues ya crecimos, ya tenemos otra hijita que se quiere venir a vivir aquí, pues denos chance, mira, está bien grandote el terreno, ya va a construir ahí su cuartito y todo. Y entonces yo le voy a decir, bueno, ya no te voy a, ya no va a ser comodato, ahora lo vamos a cambiar a un arrendamiento. Ya te voy a cobrar renta, poquito, pero sí te voy a cobrar porque ya me estás trayendo más personas, ¿no? No me preocupa, lo acepto, pero ya no va a ser gratis, ya me tienes que pagar una renta simbólica, pero me tienes que pagar. Entonces aquí lo que se tiene que hacer pues es un convenio, ¿no? Pero yo no, la verdad yo nunca le he visto a la novación mucha utilidad, porque lo que podemos hacer, yo lo que haría era dar por terminado el comodato, finiquitarlo mediante convenio, si tiene una fecha cierta, damos por terminado el comodato y creamos un nuevo contrato de arrendamiento. O sea, para mí es lo que yo recomendaría más, hacer un convenio donde diga yo, bueno, va a permanecer todas las cláusulas, pero ahora va a ser mediante el pago de una renta, ¿no? Lo van a novar porque lo van a cambiar. Le van a cambiar una cláusula que dice que ahora ya no va a ser gratis, sino que va a costar 3,000 pesos mensuales, o 2,000 o 1,000, ¿no? Entonces con eso deja de ser comodato y se convierte o cambia a un arrendamiento, subsistiendo las demás cláusulas. A mí se me hace un desmadre. Lo más sencillo es dar por terminado el comodato, préstamelo, lo rompemos, se acabó, y fírmame un nuevo contrato. Y vamos a empezar de cero, como si fuera un arrendamiento. Puede tener su utilidad, digo, por algo está en la ley, la novación. A veces pudiera hacer que opere como, por ejemplo, cuando tú tienes una deuda, ¿no? Tienes una deuda y tú compraste un coche en arrendamiento financiero. En arrendamiento financiero compraste un vehículo y ya no puedes estar pagando las mensualidades, ¿no? Porque están muy altas. Entonces tú vas con la que te vendió, con la arrendadora financiera, y le dices, ya no te puedo estar pagando. Véndeme el carro ya. Ya te di tanto, ya te di 100,000 pesos, ¿no? Tómamelos a cuenta, porque ya no voy a poder pagar los intereses. Entonces la arrendadora no está obligada, ¿verdad? Todo esto estoy hablando de que si lo hacen de común acuerdo, la arrendadora dice, bueno, te voy a cambiar el arrendamiento financiero por una compraventa. Y entonces lo que hacen es un convenio diciendo que se da por terminado el contrato de arrendamiento financiero y que en este momento el arrendador liquida la totalidad del arrendamiento financiero con una cantidad de 70,000 pesos, con lo cual adquiere la propiedad del vehículo, compra el vehículo, 70,000 pesos. El vehículo no vale 70,000, vale 170,000, vale el vehículo. Pero él ya pagó 100,000 en estar pagando mensualidades con intereses. Y según el arrendamiento financiero, pues le va a costar 400,000 pesos con los intereses. Y a la persona, pues ya no le conviene. Creo que yo les platiqué que, pues, todos tuvimos consecuencias en la pandemia y yo no me da pena que a mí también, pues, me afectó, ¿verdad? Porque bajó mucho el trabajo y demás. Y yo compré un coche también así,
Yo los coches casi, pues llegas y te llevas el coche que quieras. Y es bien padre porque no desembolsas nada. Pero firmas 50 pagarés de, ¿qué te gusta? De 5,000 pesos en ese tiempo, de 6,000 pesos mensuales. Y tú dices, bueno, 6,000 pesos mensuales, pues es como una rentita. Pero son 50 pagarés, son 50 meses. ¿Cuántos años estamos hablando? 12, 24, 36, 48, casi 5 años. Entonces, después ya, el primer año no te pesa, ¿va? Pero el segundo año, y conforme el coche se vaya haciendo viejo y todo, dices, ay, cabrón, un coche de 300,000 pesos, perdón, me está saliendo en 300,000 pesos este coche, y si yo ahorita lo quiero vender, nadie me da más que 120,000. El peor negocio del mundo que quieran hacer es un coche. Los coches se devalúan, gacho, desde que lo sacas de la agencia ya se devalúan. Ese es el peor negocio que podemos hacer. Generalmente los coches los compras por lujo, ¿va? Porque te dan servicio y porque tienes un extra. Pero cuando compras así en abonos un coche es el peor negocio del mundo. Entonces yo, por ejemplo, lo que pasó es que yo ya iba yo a mitad del pago, ¿va? Ya llevaba yo 200,000 pesos pagados y me faltaban otros 200,000, pero pues yo fui a ver al que me vendió y le dije, ¿sabes qué? Ya no tengo, ya sabes lo que está pasando, tú igual, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y me dijo, bueno, yo entiendo y bla, 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 dame 50,000 pesos en este momento en efectivo, o mañana me los traes y se acabó. Entonces, novamos un contrato de venta, compra-venta a plazos o arrendamiento financiero, según haya sido el contrato. Lo novamos por una compra-venta instantánea. Se firmó un contrato que dábamos por finiquitada la deuda. Entonces, el contrato cambió de compra-venta a plazos a compra-venta instantánea en el momento. Porque pues no podemos negar la existencia de la obligación anterior, eso sí es cierto, y si existió yo le pagué tanto, entonces incluso en el contrato se refirió que ya había yo pagado tanta cantidad y todo esto. Porque también celebrar un contrato de compra-venta donde él diga que me lo está vendiendo en 50,000 pesos, al rato viene y me demanda la rescisión porque va a decir, no, este coche no vale 50,000, este coche vale 300,000. Por eso hicimos una referencia al contrato anterior y manifestamos nuestra voluntad de darlo por terminado en ese momento y de hacerlo compra-venta. Así es como se me ocurre más explicarles el por qué la utilidad de la novación. Cambiar un contrato antiguo, novarlo, modificando alguno de sus aspectos medulares por uno nuevo, quedando como antecedente el viejo contrato. Llamado aquí en la ley antigua obligación. La antigua obligación queda sustituida por la obligación principal o por la nueva obligación. Y otra de sus utilidades es, como dice aquí la ley, si por algún motivo la antigua obligación tuviera algún problema, pues ya yo amarro con una novación, amarro un contrato antiguo a uno nuevo. Entonces, cualquier problema que pudiera haber con el contrato antiguo, un juez va a tener que tomar en cuenta el antiguo contrato y el nuevo contrato para ver, por ejemplo, cómo se podrían compensar las deudas. A lo mejor sí me conviene, ¿por qué? Porque aquí yo ya pagué X cantidad de dinero, ¿verdad? Pero si yo le hago, como les estaba yo diciendo a ustedes, que yo prefiero mejor dar por terminado esto y desaparecerlo y celebrar un nuevo contrato, después ya no puedo venir de chillón a decir, es que fíjate que no, esto ya no existe, esto ya se acabó. Ahorita estamos con un nuevo contrato. Entonces, la utilidad de la novación es tener presente que hay un antecedente y que ese antecedente puede o no puede perjudicar a futuro. Que quede constancia que hubo un contrato anterior por el cual se cambió una obligación antigua y que fue sustituida por una nueva. Es importante que ustedes conozcan la figura porque a lo mejor puede algún cliente pedirles algo así y entonces ustedes les van a sugerir las dos soluciones. Adelante, compañero que levantó la mano. Gracias, doctor. Entonces, en la novación se hace
la mención del contrato anterior para que quede como beneficio de lo que se pagó. Y si lo cerramos y hacemos uno nuevo, podría no quedar vinculado y podría cobrar todo, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Así es, mi querido amigo. Porque mira, qué bueno que preguntas. Fíjate, hay personas que, bueno, hay vendedores malosos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del coche, porque es donde yo lo he visto. Te venden un coche igual así como yo lo compraban. Y hacen un contrato de compra-venta. Y en ese contrato le ponen que tú vas a pagar 50 mensualidades de 6,000 pesos, o sea, 300,000 pesos por el coche, ¿no? Bueno, 300,000. Ya queda la deuda ahí, la obligación, 50 mensualidades, bla, bla, bla. Pero aparte te hacen firmar, ¿sí? 50 pagarés de 6,000 pesos. Todavía no hemos visto mercantil, pero el pagaré tiene una característica que se llama la autonomía. El pagaré es autónomo. El pagaré tiene vida por sí mismo, es como un billete. Entonces yo te puedo vender a ti los pagarés y tú llegas y se los cobras al que compró el coche, porque el que compró el coche firmó dos cosas. Firmó el contrato y firmó los pagarés. Y entonces el dueño, al que le firmó el contrato le va a decir, me debes 300,000. Y los que tengan los pagarés le van a llegar y le van a decir, me debes 300,000. Y le van a cobrar doble. Oye, pero es que esos pagarés vienen en garantía de la venta del coche. Ah, pues entonces no seas tonto. Ponle al contrato, le vas a poner, esta cantidad queda respaldada por 50 pagarés a nombre de fulano de tal, del número 1 al número 50, por la cantidad de 6,000 pesos cada uno. Y a los pagarés les vas a poner aquí, este pagaré garantiza el pago del contrato respecto de la venta del vehículo tal. Y entonces ya vinculas los pagarés con el contrato y ya se sabe que esos pagarés provienen de ese contrato y ya no te cobran doble, porque si no, tú tienes dos deudas, una por los pagarés y otra por el contrato. Mucho cuidado con ese tema. Me acordé ahorita por lo que preguntaba el compañero, ¿verdad? Esta es una manera de vincular las obligaciones. La novación también. ¿Por qué? Porque es una manera de dejar un antecedente de que no están empezando de cero, sino que hay un antecedente, solo que por razones de la voluntad lo cambiaron por otro. Y en algún momento a lo mejor pudiera servir. Por eso, repito, no descarto la figura. A lo mejor algún cliente les puede decir, es que a mí me interesa que quede constancia de que la persona a lo mejor estaba rentando durante 10 años y ahora yo le voy a vender. Le hacemos una novación en el entendido de que antes era inquilino, ¿no? Y entonces se respetó su derecho del tanto. En fin. Pues ya para terminar, la inexistencia y la nulidad, esto no es más que lo que estudiamos aquí. Esos artículos se refieren a esto. Permítanme un segundito. Nuestro cuadro de elementos de existencia y elementos de validez, tan multitraído y llevado. Fíjense que desde que empecé a darles el curso a ustedes, empecé a utilizar este cuadro, mi amigo que se llama, bueno, que seguramente es dueño del restaurante que se llama Rocco, ¿verdad? Es de hamburguesa. Ya anduve investigando por ahí, cualquier día le caigo a mi amigo. Jesús Valora, doctor. Ah, sí, Jesús, claro que sí, Jesús. Tiene su restaurante que se llama La Cabaña de Rocco, ¿no, Jesús? Él es mi alumno de doctorado de maestría. Y no me dejará mentir que este tema que es de primero de licenciatura, se los estoy enseñando en doctorado y maestría porque luego muchas veces se nos va olvidando. Y para los temas de doctorado y de maestría es fundamental para saber si una audiencia es válida o no es válida, conocer los elementos de existencia y elementos de validez, que es el tema que encontramos aquí, precisamente en los artículos 2224 al 2242. ¿A qué se refiere? Vuelvo a recordar.
Los elementos de existencia son aquellos sin los cuales el acto jurídico no nace, no existe, y lo que no nace no produce ningún efecto. Por eso se llaman de existencia. Si falta uno de estos elementos, el acto no va a nacer. En el caso de los elementos de validez, el acto jurídico sí nace, pero nace con un defecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es solicitar la nulidad. En el caso de arriba, lo que vamos a hacer es solicitar la inexistencia del contrato. Por ejemplo, si a mí o a alguno de nosotros nos llevan a querernos casar con un animalito, con un perro, por ejemplo, hay locos que ya se quieren casar con animales, ¿no? Ese contrato no vamos a demandar la nulidad del matrimonio entre un humano y un animal. Ese contrato es inexistente. ¿Por qué? Porque su objeto directo e indirecto está prohibido por la ley. No está permitido todavía casarse con animal. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué tal hace algunos años cuando no estaba contemplado el matrimonio igualitario, o llamado igualitario? Antes le llamaban el matrimonio gay, ¿no? O homosexual, lo cual es discriminatorio. Ese contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo, Jesús es de segundo de licenciatura. Bueno, pues es que en CEP casi no damos licenciatura, es pura maestría, pero también en maestría y doctorado se los estoy dando. Porque muchos no ubican la utilidad de este cuadro. Hace tantos años que ya lo vieron que ya ni se acuerdan de él. Y todos los días trabajamos con esto. Todos los días nuestra mente trae esto en la cabeza. La gente nos dice, oiga, es que yo compré. Oiga, es que yo presté. Oiga, es que ya me jubilé. Oiga, es que hice esto. Es que fíjese que mi hijo se robó el otro. Esta es la base de todo el derecho, son estos cuadros. Porque estamos rodeados de actos jurídicos, hechos jurídicos. Eso es con lo que trabajamos nosotros, es la materia prima. Entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo hace 30 años era inexistente. Hoy ya es posible. Pero el matrimonio poliándrico, que es algo por lo que ya también estaban peleando el otro día, que querían matrimonios entre varios hombres y varias mujeres, y la poligamia, la Suprema Corte dijo que no, todavía no está tan liberal, ¿verdad? Y lo prohibió. Entonces, un matrimonio poliándrico entre varios hombres y varias mujeres entre sí es inexistente. ¿Por qué? Porque el objeto indirecto y directo, bueno, el indirecto sí existe en la naturaleza, sí hay varios hombres y varias mujeres que se pueden unir. De hecho, hay familias que son así, ¿no? Poliándricos, ahí viven dos mujeres con un hombre y todo, ha habido casos. Pero jurídicamente está prohibido, la ley no lo permite, solamente son una persona con otra persona, sea hombre o mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre y mujer, y viceversa. Ahorita el matrimonio poliándrico sería inexistente, aunque se llegase a celebrar por error o por lo que ustedes gusten y manden, ese acto sería inexistente. Porque no nació. Y entonces, como no nació, no va a tener ningún valor. Y los elementos de existencia son consentimiento. Oiga, pero es que dimos nuestro consentimiento. Pues sí, pero el objeto está prohibido por la ley. Nada más repasando, ahora sí entendidos los que son los elementos de existencia. Ahora vamos a ver el ejemplo de los elementos de validez. Matrimonio igualitario u homosexual o gay, como le llamaban antes. Ahora sí es posible, sí existe, la ley lo permite. No es que lo permita, sino que en la definición del Código Civil en la Ciudad de México dice la unión de dos personas. Y antes decía la unión de un hombre y una mujer. Le cambiaron la definición y entonces la unión de dos personas, pues puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y viceversa, ¿no? Entonces eso sí es posible. Bueno, entonces si un hombre dos hombres se unen en matrimonio, el acto existe. Pero, si uno de los hombres es menor de edad, tiene menos de 18 años, es adolescente, no tiene capacidad para casarse. Entonces el contrato será nulo. Ese matrimonio tiene nulidad.
A lo mejor si lo celebraron por alguna situación, error, presentó un acta falsa, en cuyo caso habría dolo, mala fe o error. Ya no hay dispensas, mi querido Jesús, por las nuevas disposiciones y tratados internacionales. Ya está prohibido el matrimonio entre personas adolescentes, al menos en la Ciudad de México. Lo puedes checar en el Código Civil. Antes sí les dispensaban, se podían casar a los 14, 15, 16. Ahorita, dentro de los requisitos del matrimonio que están en el Código Civil, está la mayoría de edad. Ya no se pueden casar legalmente hablando si son adolescentes, precisamente para evitar el problema de la trata. No se habla de dispensas. A ver, dime en qué artículo, Jesús. Busca el artículo en lo que seguimos con la clase. Eso también ya lo vimos en su momento y fue una reforma. En mi tiempo sí había dispensas, pero no de la edad. Habrá dispensas de otra cosa. Del parentesco sí, de la edad no. Bueno, ahorita sí ya lo buscamos. Dice, entonces, estos artículos que vamos a leer, lo que explican es todo eso, ¿no? Vamos rápidamente. El acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento objeto y no produce efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción y su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Entonces, cuando hay un elemento de inexistencia, el contrato no nace. No se puede convalidar. Si no hubo voluntad, si no hubo objeto o no hubo solemnidad, el contrato es inexistente, es inconvalidable. Ahí está lo que yo les había explicado. Ustedes ya lo saben, nada más aquí lo van a reafirmar. Cuando el objeto sea ilícito, la nulidad es absoluta. La nulidad absoluta no impide que el acto produzca sus efectos provisionalmente, pero se van a anular retroactivamente. La nulidad es relativa, aquí en los elementos de nulidad. Tenemos, hablando de elementos de validez, tenemos nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta se da, por ejemplo, cuando una persona adolescente firma un contrato que no sea matrimonio, porque ya expliqué que el matrimonio, después de la entrada en vigor de la ley de niños, niñas y adolescentes y la ley de prohibición de trata de personas, se eliminó del Código Civil la dispensa por edad. Precisamente porque era una de las figuras que se utilizaban para que los adultos se casaran con adolescentes. Fue visto como trata y se prohibió en la Ciudad de México, quitándolo del Código Civil como dispensa. Dice el artículo, decíamos aquí entonces, si una persona celebra un contrato que no sea matrimonio, porque el matrimonio además no es un contrato, y no tiene la mayoría de edad, bueno, eso se puede convalidar. Si aparece su padre y dice, bueno, yo firmo, yo sí lo convalido, si nos conviene, entonces el contrato se adquiere validez, porque la nulidad es relativa, se puede convalidar. Si el contrato lo firma una persona que no tiene capacidad, pero después aparece el que tiene la capacidad y dice, no hay problema, yo lo firmo, se convalida. Si hay un contrato que se celebra con dolo, mala fe, error, violencia o lesión, pero posteriormente se convalida, así es, mi querido Jesús. Sí, no, es que sí existían. Yo también tenía esa duda hasta que volví a dar clase. Ahora que les di clase a ustedes, me di cuenta que ya no existía Jesús, pero yo estaba en la misma idea que tú. Por eso es importante seguir estudiando, porque ha habido muchas reformas. Antes sí se dispensaban, ahora en la edad no. En el parentesco sí, hasta con los tíos, claro. Entre tíos y sobrinos se puede dispensar, pero por la edad, ¿no? Por esa ley que se llama Ley de Prohibición de Trata. Bueno, aunque no sé en algunos otros estados, a lo mejor en otros estados su código civil sí lo permite, pero de todos modos sería ilegal porque es una cuestión federal. Bueno, la protección de los niños ahorita está bien gruesa, de los adolescentes y de los niños. Voy a dar un curso, ustedes lo vieron, un diplomado en la Libre de Chiapas, y estaba revisando toda la jurisprudencia en materia de adolescentes. Ustedes también lo pueden hacer. Nada más se meten a la página de la Suprema Corte, la página de jurisprudencia, Suprema Corte al Jus, y le ponen ahí. En la búsqueda
¿Dónde me metió? Miren, no había visto esta. Ah, ya le cambiaron la presentación, ¿qué pasó? Dios. Bueno, aquí está el viejito, el que yo conocía. Y ya le cambiaron la presentación al otro. Aquí ponemos adolescentes. O adolescente nada más. Generalmente utiliza la palabra adolescente si le ponen buscar. Hoy me quedé en la tesis 100. Hay 442 tesis que hablan de los adolescentes. Entonces aquí lo que voy haciendo, pues las voy leyendo, ¿no? Para estar al día. No me las voy a aprender, pero más o menos me voy enterando. Y la que me interesa mucho, pues la bajo, la guardo para mi clase de, por lo menos la de este viernes, ¿no? ¿Cómo se deben de investigar los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué obligaciones tiene el Ministerio Público cuando hay perspectiva de infancia? Por aquí hay uno interesante que estaba yo viendo. Cómo se recaban las pruebas en los delitos contra niños, niñas y adolescentes, alimentos en el caso de adolescentes, niños, adolescentes con interseccionalidad, son los refugiados o los migrantes, que además de ser migrantes, son niños o son niñas, ¿qué derechos tienen? Niños migrantes. Por ejemplo, algunos códigos civiles establecen que la pensión alimenticia se fija por UMAS, unidades de medida de actualización. Y el otro día sí una persona me preguntó sobre una demanda de alimentos y le dije, solicítala en salario mínimo. No, pero es que la ley dice que en UMAS, la ley, pero la Suprema Corte dice en su registro 2.030.369 y es jurisprudencia que la pensión alimenticia no se fija en UMAS, eso es inconstitucional. Por lo tanto, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, artículo 453 y 456, son inconstitucionales. Porque la UMA es más baja que el salario mínimo. Y el Código del Estado dice que no más. Pero la Constitución dice que por encima de eso está el interés superior del. Si yo no estoy al pendiente de esto, pues me quedo con lo que dice el código, soy abogado codiguero. Entonces vayan leyendo de estas una por una. Aquí habla de los colegios privados. Luego desde el puro título se ve uno se da cuenta cuál te puede interesar. Este está interesante. Estaba viendo algunos temas que habíamos visto ahora. Me acordé por lo que preguntó Jesús, ¿no? Que hay algunos temas que cambian. Miren. Por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México dice que una mujer casada no puede reconocer. Perdón. Cuando una mujer está casada, los hijos de esa mujer no pueden ser reconocidos por otro hombre. Así lo dice el Código Civil. Y la Suprema Corte estableció apenas hace 2 meses, y es jurisprudencia, es a fuerzas, porque una cosa es una tesis y otra es una jurisprudencia. La tesis no es obligatoria, la jurisprudencia sí es obligatoria porque son 5 asuntos en un mismo sentido y se convierten en jurisprudencia. O 2 asuntos en contradicción que la Corte resolvió y son obligatorios. La jurisprudencia es obligatoria, las tesis son orientativas. ¿Dónde vamos a ver si es jurisprudencia? Aquí dice, jurisprudencia. Y abajo viene cuándo se nombró o cuándo surgió ese acuerdo. Es una tesis de jurisprudencia por contradicción. ¿Qué dice aquí? Que aunque la mujer esté casada con otro hombre, el hijo puede ser reconocido por parte de su padre biológico, lo cual el artículo 477 y 507 del Código Civil y la Ley del Registro Civil lo prohíben. Y también nuestro Código Civil de la Ciudad de México lo prohíbe. No pueden, dice el Código Civil, y eso no lo han modificado, Jesús, eso no lo han modificado, eso así está. Los hijos de una mujer casada no pueden ser reconocidos por otro hombre. Y aquí la Suprema Corte dice que sí se puede. Entonces, por eso tenemos que estar estudiando, porque esto acaba de salir en mayo. Y si quiero alegar algo a mi favor, en mayo creo todavía no hablábamos de ese tema. Y me estoy encontrando con muchas cosas bien interesantes.
La retroactividad de la ley y la prescripción de los delitos no aplica contra delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Eso ya lo habíamos platicado en el caso de Sasha Sokol. Ella es una mujer igual de vieja que yo, pero que de niña la abusaron sexualmente porque se casó con un tipo que tenía 40 años, teniendo ella creo 15, ¿no? Que era el productor. Y bajo los esquemas históricos del derecho, pues este delito estaba prescrito. Ya no se podía hacer nada por el transcurso del tiempo. La Suprema Corte está diciendo no. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, los delitos sexuales no prescriben. ¿Por qué? Pues porque los niños en ese tiempo no tenían la capacidad ni la igualdad para poder haber iniciado un proceso. Y todavía peor dice que no se aplica la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque dice que se trata de leyes procesales. La irretroactividad es para leyes sustantivas, no para leyes procesales. Entonces, total que este cuate, se me olvidó ahorita el nombre del productor, el que anduvo con Sasha, pues ya se chingó porque ya lo condenaron. Ya lo condenaron a pagar una cantidad fuertísima por reparación del daño. Y eso no existía antes. Antes se aplicaban los formalismos de ya prescribió, ya no se puede hacer nada. Pero ahora, por encima de todas esas formalidades, está el interés superior del adolescente. Y esto es una maravilla de la que podemos acceder nosotros desde nuestra casa. Antes teníamos que ir a investigar a las bibliotecas y aún así lo hacíamos, ahí no estábamos todo el día como ratón de biblioteca. Como en la libre de derecho que entran a las 9 de la mañana y salen a las 9 de la noche porque todo el día están investigando. Ahorita ya no hay necesidad porque todo está en la red. Ya nada más necesitamos tiempo y voluntad para hacerlo. Ahí está, mira. Jurisprudencia. Primera sala. Delitos sexuales contra de niños y niñas adolescentes son imprescriptibles. Un adolescente denunció. No, pues ya no hay necesidad ya no hay CDs, mi querido Jesús, ya no hay ni lectoras de CDs. Antes sí, ahorita no, ¿para qué? Pues ya no las necesitas, aquí está en el internet. Antes sí, porque se saturaba en la red y que ahorita ya no. Un adolescente denunció violencia sexual que sufrió por parte de sus hijos cuando eran. En el proceso penal, el imputado señaló que por el paso del tiempo habría prescrito la acción penal, por lo que no podía ser juzgado por el delito de abuso sexual. Aquí hasta están platicando el caso. Las autoridades de primera y segunda instancia concluyeron que la acción no había prescrito, ya que a la fecha de entrada en vigor se encontraba prevista la ley de los niños y niñas adolescentes, que establecía en su artículo 6, que cualquier un procedimiento judicial involucra a un niño debe ser imprescriptible, por lo que condenaron a la pena de prisión al demandado. El demandado o denunciado promovió un juicio de amparo directo que llegó al colegiado. Y el colegiado dijo, criterio jurídico, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra de niños y niñas adolescentes constituye una medida que garantiza su derecho de acceso a la justicia y responde al objeto general del derecho de los niños y niñas, que permite que las personas que fueron víctimas de violencia sexual en su niñez o adolescencia denuncien actos cuando se encuentran preparados física y materialmente para hacerlo. Lo anterior con el propósito de que esos delitos sean investigados y sancionados de forma adecuada, sin que exista una limitación para tal efecto, por el establecimiento de la prescripción, los cuales no suelen atender a la vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas. O sea, ya, como quien dice, ya se chingó el violador, porque ya no hay prescripción. Y estas eran figuras que en mis tiempos pues, era imposible que no se aplicaban, operaban de pleno derecho. Todo esto es consecuencia del artículo 17 constitucional y de la interpretación pro persona del artículo primero. Ahora la ley ya no es aplicable a rajatabla ni de manera gramatical o literal, sino que se interpreta, dice el artículo primero de la Constitución, que ustedes deben de saber de memoria. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución. Se aplicará la que más beneficie a las personas. Bueno, entonces, por favor, de tarea, nada más van a leer estos artículos, ¿verdad? De que hablan de lo que ya expliqué, ustedes ya los conocen, los van a entender bien. Habla de la nulidad absoluta, la nulidad relativa, los vicios del consentimiento, la inexistencia, y explica ese
estos artículos explican ese cuadrito que les he venido explicando una y otra vez. De hecho, en una clase, para los que son nuevos, busquen la clase, donde explicamos uno por uno de lo que era el objeto, el consentimiento, la solemnidad. Todos estos cuadritos los explicamos uno por uno. Esa clase ya está dada, pero sí les pido a todos, que por favor lean la inexistencia y nulidad, porque es un repaso de ese cuadro. Nos vemos el jueves para seguir con el juicio oral familiar. Está muy interesante. ¿Sale? Buenas noches, que descansen. Su nombre en el chat, por favor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, que descansen. Gracias. Sí, Anoten su nombre en el chat, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy interesante toda la clase. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes.